Gloria a Dios por Jesucristo. Amén. Amén. A Dios sea todo honor, toda gloria y toda exaltación. Bien, amados, vamos a continuar con el tema que dimos inicio en una ocasión acerca de la promesa del Espíritu Santo, parte 2. Aleluya. Y tomemos ahí Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. Para los contradictores o enemigos de la doctrina de la Trinidad, quiero que preste atención a este versículo 26 de Juan Evangelio, capítulo 14, que dice la palabra: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí está, el Espíritu Santo, que el Padre lo envía. No puede ser el Padre el mismo Espíritu Santo, ni ser el Espíritu Santo el mismo Jesucristo, que fue enviado el Espíritu Santo en ese nombre glorioso. Dice que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. Eso dice esta versión. Y vuelvo y la leo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. Aleluya. Dice esta versión: mas el Consolador, el Espíritu, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Gloria al nombre del Señor. Bien. Sabemos por la palabra del Señor que nuestro amado Salvador estaba a punto de ser sacrificado. Y el ambiente que había en esa pequeña iglesia llamada la iglesia de los 12 no era buena. Era un ambiente tenso. La atmósfera estaba pesada. Los discípulos estaban confundidos. A Pedro se le había profetizado no hacía mucho de que habría de negar al Maestro. El Señor les había anunciado que uno de ellos le entregaría. Y luego los judíos querían quitarle la vida al Maestro y a los discípulos. La situación de los discípulos era tremendamente crítica. Y aquí es donde el Maestro los introduce a ellos. Y quiero que entendamos tanto los llamados trinitarios, que de trinitarios no tienen nada, como los contradictores a la Trinidad, los de la unicidad o los de la dualidad, como los de la luz del mundo y otros grupos heréticos. Para entender a la persona y la obra del Espíritu Santo, es necesario comenzar aquí en Juan 14, 26.
Aquí es donde el maestro empieza a introducir a los discípulos a la obra y al ministerio del Espíritu Santo. Y aquí es donde el Señor nos quiere a nosotros introducir. Y quiere que cada uno de nosotros entendamos la obra y el ministerio de esta gloriosa y maravillosa persona que es el Espíritu Santo. Los discípulos estaban pasando por un desierto espiritual, lo cual es normal en cada uno de los hijos de Dios. Todos, de una o de otra manera, tenemos que pasar por desiertos espirituales. Y para poder salir avantes victoriosos, es necesario conocer muy bien al Espíritu Santo, lo cual es desconocido un 99% de la mayoría que se dicen ser cristianos, especialmente trinitarios. Aquí en esta obra y ministerio del Espíritu Santo, cuando lleguemos al punto de ser llenos del Espíritu Santo, vamos a tratar lo que es el fuego del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el contristar al Espíritu Santo, el apagar al Espíritu Santo. Todo eso lo vamos a tratar minuciosamente para que de aquí en adelante ninguno de los que escuche este tema va a quedar exento de responsabilidad delante de Dios por sus actos. Alabado sea el nombre de Cristo. Todo en esta pequeña iglesia andaba mal. Amén. Judas resultó ser el traidor. A Pedro se le había acabado de informar por boca del propio maestro que él le renegaría. Juan Evangelio 13:38. Los judíos querían deshacerse de Cristo y de este pequeño grupo, sus discípulos. Debido a ello, los discípulos tenían más que razones suficientes para estar temerosos. Pues todavía no había venido la investidura de poder, estaban andando en la carne. Pedro todavía era Pedro, hermano, todavía Pedro no era Pedro, sino que era Simón, era una caña movida por el viento. Los discípulos del trueno eran llevados por sus impulsos, cometían un sinnúmero de errores. Entonces Jesús, al ver el ambiente pesado en que estaban viviendo los suyos, les da una voz de aliento, lo cual esta voz de aliento no satisfizo a este pequeño grupo, a sus discípulos. Y la voz de aliento fue del versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Estaban turbados, confundidos, no sabían qué hacer. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Les da una voz de aliento. Pero ahí estaba alguien a la expectativa llamado Tomás,
el cual, hablemoslo en este término, en esta jerga común del siglo XXI, no quiso copiarle al maestro. Y le replicó, ripostó el versículo 5. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Había confusión. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así estaba el ambiente, cargado de tensión. En ese momento Jesús introdujo a esta iglesia, a este pequeño grupo, a sus discípulos, al ministerio de la tercera persona de la Trinidad. Versículo 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Están confundidos, no saben qué hacer, están temerosos, listo, pero yo voy a rogar al Padre. Como yo me voy a ir, voy a rogar al Padre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Inmediatamente le dijo, el Espíritu Santo va a tener algo diferente de lo que yo fui para ustedes. Yo estuve con vosotros en todo lugar cuando iba con ustedes, pero cuando el uno estaba allá no podía estar a la vez. Pero el Espíritu Santo sí iba a estar a la vez en todo lugar. ¿Por qué? Porque ahí ya le prometió de que iba a estar con ellos, moraría dentro de ellos. Los introdujo a la obra y ministerio del Espíritu Santo. Les hizo la promesa maravillosa. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Era el momento apropiado para introducirlos a ese glorioso ministerio de la tercera persona de la Trinidad. Amén. Jesús les dijo que aunque Él se fuera, ellos no quedarían solos. Amén. Vendría otra divina persona a tomar su puesto entre ellos. Yo no me explico el por qué esta palabra otro no lo han entendido los contradictores de la Trinidad. Otro. ¿Cómo me pueden decir de que ese otro es el mismo cuando es otro? No tiene sentido alguno el decir esta estupidez. Aleluya. Esta persona estaría con ellos de la misma forma que Jesús lo había hecho y les daría descanso, fortaleza y los guiaría, pero con la diferencia que esta persona estaría dentro de ellos. Amén. Ya no iría al lado como lo solía hacer Jesús. Jesús nunca estuvo dentro de ellos. Pero esta persona sí iba a estar dentro de ellos. Y donde quiera que iba el uno o el otro, ahí iba esa persona dentro de ellos. Jesús quería que los discípulos supieran que Él se iba para mandarles a alguien, no a algo. Alguien es diferente a algo. Amén. Dios, al salvarnos, nos llama a tener una íntima y personal comunión con el Espíritu Santo. Qué descuido tan terrible en la mayoría, por no decir que todas, las congregaciones acerca de la enseñanza del Espíritu Santo a los miembros. Qué descuido, qué irresponsabilidad.
Pero eso me da a entender que aún hasta los ministros no tienen conocimiento de lo que es en sí el Espíritu Santo de Dios. Porque si supieran acerca de esta tercera persona, había un interés, había un deseo ardiente en sus corazones de enseñar acerca de esta obra y ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces Dios, al salvarnos, a llamarnos de ese mundo de oscuridad, nos llama a tener una íntima y personal comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué una íntima y personal comunión con el Espíritu Santo? Porque inmediatamente nosotros le recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él entraría a morar en nuestro corazón, sería el sello de la propiedad de Dios. Entonces tenemos que tener una íntima y personal comunión con Él, que está morando en nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo? Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere que establezcamos esa intrínseca relación con el Espíritu Santo. Intrínseca relación, estar bien pegados a Él. Que haya una relación inseparable. Versículo 17 del Evangelio de Juan 14. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque está con vosotros y será en vosotros. Al Él estar en nosotros, con nosotros, morando en nosotros, ahí es donde debemos de interesarnos en tener esa intrínseca relación con Él. Y al tener esa intrínseca relación con Él, tenemos que saber cómo debemos andar. Porque lo que va dentro de nosotros no es cualquier ser. No es papá terrenal, no es mamá terrenal, no es un hermano terrenal, no es una hermana terrenal, no es un tío, una tía, un primo, una prima. Es el santo de los santos, porque luego vamos a mirar por qué se llama Espíritu Santo. ¿Usted sabe por qué se llama Espíritu Santo? Usted que se dice ser trinitario. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque viven con ustedes y estará con ustedes. Estará en ustedes. Por eso tenemos que preocuparnos por tener una intrínseca relación con el Espíritu Santo, porque Él está dentro de nosotros. Ahí es donde el Señor nos exige, como Él es Espíritu Santo, nos exige ser santos porque Él es santo. Usted sabe, hermano, el primer síndrome o la primera sintomatología, hermano, del que está rumbo al escarrío, que ya es prácticamente le está abriendo una puerta para el escarrío, su vocabulario. El vocabulario del que está a punto ya o ya le ha abierto una puerta al escarrío, hermano, cambia. Primero gloria a Dios y ahora es tal y por cual. Primero se prohibía de chistes, hermano, y ya no es que los oye, sino que los cuenta. Sé santo, porque el Espíritu es santo. Sabemos que el Espíritu Santo es realmente una persona y no una cosa, porque en Él se encuentran todos los atributos de la personalidad. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? Primero, intelecto.
¿Qué quiere decir esto? Porque hay cosas que Él conoce por su propia mente. Al Espíritu Santo no hay que enseñarle nada. Aún lo de Dios lo conoce el Espíritu Santo. Mire lo que es importante el Espíritu Santo. Aún lo de Dios lo conoce el Espíritu Santo. Por eso ahora vamos a mirar qué es el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. El Espíritu Santo es el del que trae las ondas hercianas. Y para que lleguen las ondas hercianas, tiene que haber un aparato llamado radio. Usted es el radio. El Espíritu Santo es el que trae las ondas hercianas. Y el que da el mando es Dios el Padre. Amén. El primer atributo de una persona, y en este caso el primer atributo del Espíritu Santo es intelecto, porque hay cosas que Él conoce por su propia mente. Romanos 8:27, me permito leerlo en estas dos versiones. Quiero que con relación a la obra y ministerio del Espíritu Santo quede todo desmenuzado y no quede nada al aire. Romanos 8:27 dice la palabra: y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Amén. Primera de Corintios 2, 10 y 11. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios, y se da cuenta que Él conoce aún lo más de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Tremendo, hermano. Qué ser tan maravilloso el Señor nos ha regalado. Otro atributo de la personalidad del Espíritu Santo es emociones o sentimientos. Él tiene emociones y sentimientos, porque puede ser contristado. Amén. Aleluya. Efesios 4:30. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. No agravien o contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tiene emociones o sentimientos. Tercero, tiene voluntad propia, porque Él con intencionalidad y propósito actúa. Primera de Corintios 12:11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces el Espíritu Santo es una persona.
porque tiene personalidad, tiene los atributos de la personalidad. Solamente en las personas se manifiestan estos atributos. Además, las Sagradas Escrituras usan pronombres personales para el Espíritu Santo. Pronombres personales para el Espíritu Santo. Jesús se refirió al Espíritu Santo como Él, un pronombre, Él. Juan 15:26, Evangelio. Pero cuando viniere el Consolador, amén. Él, un pronombre. 16:13 de Juan, Evangelio. Pero cuando viniere aquel Espíritu, Él os guiará. Él. Aquí está diciendo, el propio Maestro, cuando venga el Espíritu Santo a morar en ustedes, Él no dice yo mismo, en el Espíritu lo voy a guiar. El Espíritu Santo comunica sus propios pensamientos, habla. Si Él no fuera una persona, no hablaría. Si fuera una cosa, como dicen los mal llamados testigos, que es una fuerza activa, que es una cosa, eso tiene dos significados aterradoramente satánicos: blasfema y herejía. Hechos 13:2. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Aleluya. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he. Quiere decir que el Espíritu Santo habla, apárteme a fulano de tal, y selecciona, elige. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Al apóstol Pablo y a Bernabé no lo llamó ni Cristo ni Dios el Padre, lo llamó el Espíritu Santo. Al ministerio. El ministerio del apóstol Pablo fue directamente dado por el Espíritu Santo de Dios. A Dios sea todo honor y toda gloria. Motivo por el cual no podemos pecar contra esta hermosísima persona. ¿Cuál es el motivo? Por su personalidad, sus atributos de personalidad y por su ministerio. Cristo lo dijo muy enfático. Mateo 12. Y voy a leerlo en estas dos versiones, por favor.
acerca del peligro terrible que cometen muchas congregaciones, y están pecando muchas congregaciones al estar invitando a la iglesia a participar del ministerio del Espíritu Santo, como el ministerio del fuego, el ministerio de la risa, el ministerio de la carcajada, etcétera, etcétera. Y hermano, están cometiendo unos improperios terriblemente castigados por el Señor Dios Todopoderoso. Mateo capítulo 12, verso 31 y 32, el mismo Cristo dijo estas palabras que deben de retumbar en los corazones de aquellos blasfemos. Por tanto os digo, dijo Cristo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni aquí, ni en el lugar de la eternidad, ni en este siglo, ni en el venidero. Quiero hacer mucho énfasis para que se tenga mucho cuidado acerca de cómo se está tratando acerca del Espíritu Santo en las congregaciones. Por eso no en todas partes se puede asistir a los cultos. Yo no me explico por qué hay creyentes que, teniendo este vasto conocimiento de la palabra de Dios, allá están recogiendo basura en esas congregaciones donde están blasfemando contra el Espíritu Santo. Eso es falta de amor a la palabra, respeto a Dios y ética espiritual. Que después de yo tener un vasto conocimiento, me aplaste en esas congregaciones a escuchar sermones de blasfemos. Que hablan muy bonito. El Señor no dijo esa palabra, Él dijo no es porque hablen bonito, sino porque vivan la palabra. Ahí están los catedráticos del tiempo de Pablo. Están los catedráticos del tiempo de Moisés, que cuando él lanzaba la vara, hermano, ellos también la lanzaban y se convertían en serpientes. Ahí están los superapóstoles de la iglesia de Corintios en la época del apóstol Pablo, que fueron ministros que Pablo los levantó. Y luego se corrompieron y empezaron a blasfemar acerca de la obra gloriosa del Espíritu Santo. Es que como a mí me enseñaron, lo que diga este libro, a eso vamos a hacer. No es lo que me diga un decálogo de una congregación X o Y, es lo que me diga el sagrado texto. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, están en tinieblas. Mateo, mire lo que dice esta versión. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Perdóneme si estoy hablando gagueadamente, pero no tengo otra manera de expresar la palabra del Señor, porque es indignante saber cómo están distorsionando el sagrado texto de la palabra de Dios. Por eso les digo, dijo Jesús a todos, oiga bien, por eso dijo Jesús, que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hablare contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero, ni aquí ni allá. Que la oración fuerte al Espíritu Santo, ¿quién dijo que eso era de Dios? Usted nunca tiene que orarle al Espíritu Santo, tiene que orarles a Dios, que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo le responda. Ese es el orden divino.
La única oración que yo le voy a hacer al Espíritu Santo es: Espíritu Santo, únate a conmigo para que conjuntamente oremos a Dios el Padre. Porque qué he de pedir como conviene, no lo sé. ¿Estamos entendiendo, amados? Amén. Hechos 5:3. Mucho cuidado de cómo se están dirigiendo al Espíritu Santo. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Gloria a Dios. Hechos 5:3 dice la palabra: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Mentirle al Espíritu Santo es igual que mentirle a Dios. El Espíritu Santo es Dios, el tercer miembro de la Trinidad. Y que haya aquí un entre paréntesis. Hay congregaciones que escarban por terrenos muy peligrosos y están extrayendo de libros de mitologías griegas paganas para hablar en contra de la Trinidad. Déjeme decirte esto: la palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras, pero tampoco la palabra Biblia se encuentra en las Escrituras. Entonces, no da pie para que, como la palabra Trinidad no está en las Escrituras, no hablemos acerca del Trino Dios. Como tampoco da pie para que, como la palabra Biblia no está en las Escrituras, no llamemos este sagrado libro Biblia. La palabra Trinidad se refiere a que Dios es uno en esencia, pero plural en persona. Plural en personalidad. Hay un Dios compuesto de tres personas distintas. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. Y sin embargo, cada uno es igual y totalmente Dios. Cuando Juan en la isla de Patmos fue llevado para enseñarle los misterios que habían de acontecer en el futuro, misterio revelado de la palabra de Dios, lo cual el libro de Daniel es el misterio revelado no dado a conocer. Era un libro sellado, pero en Apocalipsis sería abierto, sería dado a conocer, y a medida que iban pasando los tiempos, las sazones, se iba dando a conocer esos misterios a través y mediante la exposición de la palabra por esos hombres de Dios en el transcurrir del tiempo. Entonces fue llevado primero para recibir de parte de Dios el consejo de Dios,
la enseñanza de Dios y del ministerio de Jesucristo, que ya lo había acabado de ejecutar, fue llevado por la tercera persona, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué no se habla acerca de esa persona? Porque el Espíritu Santo no resalta nada para sí, pero el Espíritu Santo está representado en el candelabro. Alabado sea el nombre de Cristo. Teológicamente, hablando acerca de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son homoousios. Ojo a esta palabra griega, H-O-M-O-U-S-I-O-S, para los escépticos, para los que contradicen la doctrina de la Trinidad. Ojo a esa palabra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son homoousios. La palabra homoousios significa de la misma especie, esencia o sustancia. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son de la misma esencia o sustancia, diferente a la otra palabra griega. Oh, mucho cuidado, blasfemos contra el Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo no es lo que quiere decir la palabra en griego homo y ousios. Se la deletreo: H-O-M-O-I-O-U-S-I-O-S. Homoousios. Homo y ousios. Esta palabra significa de similar o parecida sustancia. Dios el Padre o Dios el Hijo no se asimila o se parece a Dios en sustancia, en esencia. No son parecidos, son diferentes, aunque con la misma esencia o sustancia. Es pues Trinidad gloriosa, doctrina divina. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay que tener mucho cuidado con esa letrica en medio de las dos O. Homo o ousios, que es de la misma esencia o sustancia. Y aquí en homo o ousios, en las dos O's hay de por medio una I. Homo y ousios. Esa letra adicional, la I, en la segunda palabra, es demasiado importante para tenerse en cuenta, especialmente aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora bien, el Espíritu Santo posee los atributos de la deidad divina. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo nos dirigimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos acerca del Espíritu Santo. Los atributos de la deidad divina es omnisciente. Si Dios el Padre es omnisciente, si Jesús
Dios hecho carne es omnisciente, el Espíritu Santo es omnisciente. ¿Qué significa la palabra omnisciente? Todo lo sabe. Aleluya. Isaías 40:13, 1 Corintios 2:4. Cada cual léalo en su casa. El otro atributo de la deidad divina es omnipresente. O sea, está presente en todas partes al mismo tiempo. Salmo 139:7. Omnipotente. Todopoderoso. Aleluya. Job 33:4, Salmo 104:30. De ahí que por estos divinos atributos que tiene el Espíritu Santo, mentirle a Él es igual o lo mismo que mentirle al Dios el Padre. Hechos 5:3-4. Amén. Aleluya. Jesús llamó a este ayudador el Espíritu de verdad y el Espíritu Santo. Presten mucha atención porque Jesús llamó al Espíritu Santo, a este ayudador, el Espíritu de verdad y el Espíritu Santo. Juan 17:26. Capítulo 14, versos 17 y 26. Juan capítulo 14, versos 17 y 26. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Dice la palabra, Juan, Evangelio 14:17. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, a vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Bien. Aleluya. Sea bendito el nombre de Cristo. Este nombre es mucho lo que encierra. ¿Por qué? El Espíritu Santo. ¿Por qué es Espíritu Santo? El Espíritu Santo, el Espíritu es santo porque Él es Dios. Por eso se llama Espíritu Santo, porque Él es Dios. Totalmente separado de lo que es diferente de Dios o que no es Dios mismo. Santo es un título. ¿Estamos entendiendo por qué se llama Espíritu Santo? Porque es santo. Amén. ¿Por qué se llama Espíritu? El Espíritu es santo porque es Dios. Amén. Totalmente separado de todo lo que es diferente de Dios o que no es Dios mismo. Santo es un título. El Espíritu Santo es espíritu
porque Él es inmaterial, intangible e invisible a la vista humana. Tanto en hebreo como en griego, el equivalente de la palabra espíritu es viento, aliento. El Espíritu Santo es el verdadero viento o aliento de Dios, lo que transmite al ser humano. Igual que el viento ejerce gran poder, aun cuando Él es invisible. Amén. Por eso se llama en el griego que es como un viento. Usted ve al viento para darle a entender a la mente finita lo que es el poder del Espíritu Santo. El viento no lo vemos, pero lo sentimos. ¿Qué ocasiona el viento? Grandes estragos cuando se acumula en gran cantidad en determinados terrenos o épocas. Amén. Así es el Espíritu Santo. Aleluya. Bien. El que no conoce a Cristo, el que conoce a Cristo puede conocer al Espíritu Santo. Mire esta palabra. Tremendo, hermanos. Aquí vamos a entrar a algo muy tremendo, hermano. ¿Por qué la gente común y corriente no conoce al Espíritu Santo? Mire estas palabras que dijo Cristo. Y yo no sé por qué tanto cristiano, tanto pueblo que dice ser cristiano, ¿por qué andan? Perdón, hermano, ¿por qué andan una vida desprevenida, despreocupada? No buscando la santidad, agradar a Dios. No sé, no me explico por qué. Aquí en este versículo, hermano, 17 del Evangelio de Juan 14, Cristo dijo: al Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no le puede recibir? El mundo no puede tener al Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. Nosotros como cristianos, yo como cristiano, sí veo y conozco al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho en mi vida. Puedo decir tranquilamente, lo veo y lo conozco. Presta atención. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Ojo a estas palabras. El que conoce a Cristo puede conocer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Los inconversos no conocen al Espíritu Santo. Aquí ya viene, hermano, esta analogía. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos el receptor, el radio, ¿sí o no? Aquí está la radio. Esa radio, para poder recibir las ondas hertzianas, tiene que estar conectado, ¿sí o no? Se prende, está conectado a la energía. Y ahí vienen las ondas hertzianas y da la voz, que fue enviado por los satélites, ¿sí o no? Nosotros como pueblo de Dios somos el radio. Y para poder nosotros recibir las ondas hertzianas que vienen por el Espíritu Santo, porque Él es el que trae la voz, trae la palabra a nuestras vidas, la orden, la voz de Dios, tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo, el cual trae el mensaje de Dios a nuestras vidas. Si no estamos conectados con el Espíritu Santo,
no hay comunión con Dios el Padre. No recibimos la voz de Dios. Por eso el mundo no puede conocer a Dios, porque no tiene al Espíritu Santo dentro de ellos conectado, como lo hizo Cristo. Él le rogó al Padre para que enviara al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo morara en nosotros y así el Espíritu Santo traer la palabra que Dios transmite a nuestras vidas a nosotros y recibirla, que somos los receptores. Por eso muchos están perdiendo esa bendición de parte de Dios, porque no entienden que ellos son el radio, el Espíritu Santo en las ondas hercianas que trae la voz de Dios a nuestras vidas. No se puede sintonizar una emisora radial si no se tiene un radio. ¿Estamos entendiendo? No tiene nada que ver con que las ondas hercianas viajen o no por el aire. Ahí están, ¿sí o no? Millones de ondas hercianas con esas voces ahí acumuladas, pero no está el radio prendido. De nada sirve. Hay incomunicación. Así está el mundo, incomunicado con Dios. Tiene que ver con que tenga o no tenga cómo recibir dichas ondas o señales. El mundo no tiene un receptor espiritual como lo tenemos los redimidos con la sangre de Cristo. Jesús implantó ese receptor, el que trae la voz de Dios a nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo? Jesús implantó ese receptor dentro de los que lo conocemos, el cual recoge las señales celestiales, de modo que los cristianos podemos sintonizarnos con los cielos y recibir la propia voz de Dios directamente de parte de Él a través del Espíritu Santo de Dios. De manera que en medio del desconsuelo, del temor, de la soledad, de la inseguridad e incluso en el pecado, un verdadero cristiano puede sintonizar al Espíritu Santo en sus vidas. Juan Evangelio 16:13. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Amén. La labor maravillosa y gloriosa del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, los cristianos no andamos a tientas. Mientras estemos, vuelvo y le digo, mientras estemos en este cuerpo de muerte, hermanos, nosotros no dejaremos de pecar, no dejaremos de fallar. Tenemos falencias, fallamos, pecamos, alabado sea el nombre del Señor. Pero ahí está, hermano, el Espíritu Santo. Conectémonos, mantengámonos conectados al Espíritu Santo. Imploremos el favor a Él para que Él nos traiga el auxilio de parte de Dios. Y el Espíritu Santo inmediatamente, hermano, nos trae el aliento, la voz de Dios a nuestra vidas y recobraremos, hermano, lo que hemos perdido. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Aún, hermano, en el pecado, el verdadero cristiano puede sintonizar al Espíritu Santo, hermano. Motivo por el cual hablar acerca del Espíritu Santo no es hablar de una fórmula doctrinal que no está relacionada con el diario vivir, ya que el Espíritu Santo es parte de la vida diaria de nosotros, debido a que es una persona que vive en nosotros y para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor.
Cuando el Espíritu Santo mora en el verdadero cristiano, lo capacita para hacer y ser lo que Dios quiere que esa persona haga y sea. Lo capacita, hermano. Repito esta palabra. Cuando el Espíritu Santo mora en el verdadero cristiano, no en aquellos aparentadores cristinos que pasan y dieron dizque el voto allá, pasaron a hacer el acto de fe, pero no lo hicieron sino por hipocresía o de pronto por algunos intereses triviales. El verdadero cristiano, cuando el Espíritu Santo mora en él, el Espíritu Santo lo capacita para hacer y ser lo que Dios quiere que esa persona haga y sea. Por eso, hermanos, usted está siendo guiada por el Espíritu Santo. Si usted está siendo guiada por el Espíritu Santo, usted no puede hacer lo que usted quiera. Y usted no puede ser lo que usted quiera hacer. Oiga estas dos palabras: hacer y ser. Usted debe de hacer lo que Dios quiere que usted haga. Y debe ser lo que Dios quiere que usted sea. Entonces, ¿por qué está haciendo lo que usted quiere ser? ¿Y por qué está haciendo lo que usted quiere hacer? Quiere decir que el Espíritu Santo no está morando en tu vida. El Espíritu Santo es el ayudador. Aquí dice muy clarito, hermano, en Juan capítulo 14, verso 26, el consolador. La palabra consolador en el original griego quiere decir ayudador. Porque ¿qué hace el que está consolando? Ayudando. ¿Sí o no? A que salga de ese embrollo, a que salga de ese laberinto en que se ha metido la persona. El Espíritu Santo es el ayudador. Y la palabra ayudador quiere decir el facilitador, el paracleto de Dios, el que socorre y consuela al cristiano. Lo socorre, lo consuela, lo ayuda y lo saca adelante. Por eso hay que entender la obra y ministerio del Espíritu Santo. Según Juan 14, 26, nadie puede ejercer un ministerio eficaz en la vida que agrade al Señor si solo se apoya en el esfuerzo humano. Muchos están fracasando en la vida espiritual. No están siendo hombres y mujeres santos, puros para la gloria de Dios. No están siendo grato olor a Cristo Jesús aquí en la tierra, porque no le han dado lugar a la obra y ministerio del Espíritu Santo. Están, hermano, procurando hacer mejores ellos cada día. Muchos están llevando esta idea: hoy voy a ser mejor que ayer. Y cuando usted se apoya en su propio razonamiento, en sus propias capacidades, usted fracasa. Aquí no es una lucha contra carne y sangre. Esto es contra poderes de las tinieblas. Esto es contra principados. La palabra principado se quiere decir demonios, potestades. Esto hay que hacerle frente con el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, somos presa fácil. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso fracasó, hermano. En cierto sentido, los discípulos, hermano, cuando Cristo partió, como ellos no tenían todavía un vasto conocimiento acerca del Espíritu Santo y la orden fue subir al monte alto y esperar la investidura de poder.
Ellos tenían que recibir ese poder, esa fuerza, ese consuelo del Espíritu Santo para poder vencer su carne, porque el peor enemigo del ser humano es la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Razón tuvo el Señor en decirle en uno de los profetas menores al pueblo hebreo: cuidado con la que duerme a su lado. Y muchos le están echando la culpa a la esposa. La que duerme a nuestro lado no es nuestra esposa, porque nosotros nos echamos a dormir en el trabajo, en una y otra parte, hermano. Y ahí está él, la que está a nuestro lado durmiendo, la carne. Aleluya. Entonces, hermano, para poder llevar una vida eficaz, hermano, o un ministerio eficaz, sea de adoración, de servicio, de agradar a Dios, hermano, eficaz, tenemos que hacerlo, hermano, a través y mediante el Espíritu Santo. Solo, hermano, con nuestro esfuerzo humano, seremos un fracaso. Eso es lo que le pasó a Tomás. Capítulo 14, verso 5. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Estaban confundidos. Como ellos tenían la mentalidad, hermano, de que al principio, hermano, el maestro iba a ejercer, hermano, su ministerio lo iba a tomar era con violencia. Por eso le permitió a Pedro tener 2 espadas. Usted sabe que Pedro más adelante compró una segunda espada, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Si descubrimos nuestra propia insuficiencia espiritual, por eso usted, hermano, debe de preocuparse por mirarse a sí mismo adentro. ¿Cuál es su deficiencia? ¿Cuál es su anomalía? ¿En dónde está fallando? ¿En dónde está decreciendo espiritualmente? Por favor, abra los ojos. El avisado ve el peligro y huye. Mira, hermano, en dónde está tu caída, en dónde está tu descenso, en dónde has comenzado a fallar. Como le dijese el Señor, hermano, a la iglesia de Éfeso, y comienza a hacer las obras nuevamente. Empieza, hermano, desde el principio, así como el principio, hermano, que empezó fervoroso, oración, estudio de la palabra, congregación, hermano, y se vino un vendaval, crítica, murmuraciones. Ya usted no se está dedicando sino a la oración, me está descuidando. Posiblemente tu esposa, hermano, ha sido un aguijón, pero ahora, hermano, ¿en dónde te encuentras? ¿En qué laberinto te encuentras? Cuando descubrimos, alabado sea el nombre del Señor. Si descubrimos nuestra propia insuficiencia espiritual, seremos un buen candidato para el ministerio del Espíritu Santo. Señor, aquí está mi falla. Yo he fallado, hermano. Por eso dice el Señor la palabra: con tu boca confesares. Si tu problema, hermano, yo le digo, hermano, yo le decía al Señor: Señor, ¿qué quiere decir la palabra pecar contra tu propio cuerpo? Y cuando yo descubrí, hermano, en los principios, hermano, de mi caminar, que el masturbar era pecar contra mi propio cuerpo, le dije al Señor: Señor, líbrame de este flagelo, líbrame de esta aberración, Señor, porque yo no lo entendía, no lo conocía, no lo sabía, lo hacía por ignorancia, pero el Señor no da por inocente al culpado. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, hay que decirle al Señor: mi deficiencia es esta. Mi deficiencia es darle mecato a la vista. Mi deficiencia, mi problema está, Señor, en que me gusta la pornografía. Mi deficiencia está, Señor, en que yo no puedo ver unas faltas, esto y aquello. Confiéselo con tu boca. Dele lugar a la obra del Espíritu Santo. Eres candidato si usted descubre y confiesa, hermano, su deficiencia para la obra y ministerio del Espíritu Santo. De lo contrario, el Espíritu Santo está bien, está dentro de usted, pero no puede hacer nada, porque ahí está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de todos los que son salvos, pero no le puede auxiliar a ese cristiano que es salvo, pero que es carnal. No lo puede auxiliar porque todavía no es candidato, hermano, no ha descubierto su deficiencia y se las ha dicho a él: Señor, toma el control de esto, porque luego vamos a mirar lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y le voy a adelantar un poquitico. Llenura del Espíritu Santo significa esto: Señor, que tome el
control de mis pensamientos, que tome el control de mis sentimientos, que tome el control de mis pasiones, que a todos los rincones donde hay deficiencia de mi vida, tome el control, dirígeme, Señor, por favor. Eso es llenura del Espíritu Santo. Qué ministerio tan maravilloso y glorioso. Por eso al Espíritu Santo damos toda alabanza, adoración y gloria. Si no hemos descubierto nuestras deficiencias, seremos un candidato para el desastre espiritual. Deténgase, por favor. ¿En dónde está? Donde primero usted deseaba congregarse, donde usted deseaba primero estudiar la palabra, donde usted deseaba, hermano, hacer la obra. Descubra, por favor, en dónde está tu caída, en dónde está tu descenso. Porque si no descubrimos nuestras deficiencias, seremos un candidato para el desastre espiritual. Tarde que temprano, hermano. Si usted no se llena del Espíritu Santo, se tiene que llenar del mundo, o sea, de basura. Si no nos llenamos del Espíritu Santo, nos tenemos que llenar del mundo. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, recogerá corrupción, inmundicia, depravación, inmoralidad. Y recuerde, el principio del descarrío se manifiesta en que cambiamos aún nuestro vocabulario. La palabra consolador de Juan 14:16 en griego es paraklete. Traducción diversa muy significativa, que quiere decir ayudador, consejero, abogado, ya que literalmente significa alguien que ha sido llamado para ayudar, o sea, para capacitar al necesitado. Y yo estoy, hermano, necesitado de Dios. Así es, amén. Y como yo estoy necesitado de Dios, el Espíritu Santo toma el control de mi vida y no me permite, hermano, por nada del mundo corromperme. Gloria al Señor. Porque yo soy propiedad de Dios, le pertenezco a Él y tengo el sello del Espíritu Santo. Y como tengo el sello del Espíritu Santo, tengo un adelanto de las bendiciones de Dios, que son las arras del Espíritu. Gloria a Cristo. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Gloria al Señor. Con la ayuda de Dios, hermano, dejemos para el próximo segmento lo que el Maestro sabía que necesitábamos, los discípulos del pasado y los de ahora. Lo que el Maestro sabía que necesitábamos, los discípulos de ayer, de su tiempo, y los de hoy. Estemos en pie y démosle gloria a Dios. Padre Santo que estás en gloria.